buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, el último capítulo de la segunda temporada, el último concierto online de la segunda temporada. Ha sido un camino muy largo y muy bello el estar junto a ustedes en todos estos programas que hemos hecho de distintos contenidos con distintas personas, y el día de hoy estamos ya despidiendo el último concierto online, que justamente viene a ser algo un poco diferente a lo que hemos mostrado en esta temporada, que ha sido principalmente música. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por todos en el Centro Cultural, y que nos presentó algo de su poesía. Tenemos junto a nosotros a Nicolás Barría. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Qué gusto poder estar juntos nuevamente. Es un honor siempre y un placer participar de las actividades de la esquina, y hoy día más todavía, sobre todo por haber presentado un concierto tan especial, tan importante también por la fecha. Bueno, como en todos los conciertos que hemos hecho en esta temporada, Nicolás, bueno, grabó su parte en el espacio de la esquina, obviamente con todos los implementos de seguridad, pero él no ha visto todavía el video de lo que él grabó. O sea, va a ser la primera vez que va a ver sus propias poesías en este formato que grabamos en esa ocasión. Entonces va a ser una sorpresa tanto para nosotros como para él. ¿Cómo ha sido esto de la relación con la poesía? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se desarrolló? Mira, yo te diría que la relación con la poesía es una relación familiar. Lo digo porque yo aprendí a escribir poesía de mi papá, que era poeta y profesor. Mi madre y mi padre son profesores de lenguaje, y eso me permitió desde muy pequeño en la Patagonia, que fue el lugar donde yo nací, experimentar una relación con el arte, y en particular con las artes literarias, muy intensa. Diría también que está dado por la habilidad de mi padre de hablar, de conversar, de ser un gran dialogador, igual que mi madre también, una gran conversadora, una mujer muy histriónica, muy graciosa también. Eh, esa condición de la conversa en la casa, esa manera de habitar el mundo para comentarlo, esas sobremesas largas. Tengo recuerdos desde muy pequeño de haber tenido ese espacio para dialogar, para conversar, una comunión muy profunda con el cine, con el teatro, con la música. Y bueno, desde chico siempre vi desfilar por la casa un grupo intensísimo de personalidades literarias, de gente que llegaba a la casa a comentar libros, a leer poesía. Entonces, con mi hermano, con Fabián, nos criamos en ese ambiente de la conversa, y yo creo que esos rituales familiares fueron detonando en mí una necesidad de expresar mi memoria, y quizás de cuidarla a través del arte. Tremendo igual eso de que en el fondo hables de las conversaciones de tu familia, de ese contexto. Como que uno esperaría de repente de artistas que cuando les preguntas esto como que hablan más de cómo aprendieron, de los maestros que tuvieron y todo. Pero es rico igual escuchar eso del contexto familiar, como el contexto de cierta forma te lleva hacia eso, y como finalmente es la palabra en general la que te lleva hacia la poesía. Sí, de Oye, hecho es un agrado tan bello poder recordar todos esos momentos, y yo creo que también en este periodo de pandemia ha sido fundamental ese ritual. tú empezaste bien joven con el tema de la poesía, po. Sí, 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 sí. Justamente debido a eso, y bueno, tuve una vida de viajero desde muy chiquitito por razones de la vida de mi mamá, de mi papá. Viví mis primeros 5 años en la Patagonia, en Coyhaique, Cochrane, Chile Chico, y luego ya desde los 6 a los 9 nos fuimos a Madrid por razones de estudio de mi padre, que fue a estudiar un doctorado en filología hispánica allá, y eso implicó también un salto muy profundo a la cultura madrileña, a la vida de museo, a la vida de parque, en el Parque El Retiro, de escuchar teatro callejero, de escuchar títeres, de ir
de ir a conferencias, de ir a lecturas. Siempre la vida alrededor del arte fue la manera en cómo nuestra mamá y nuestro papá nos enseñaron a vivir intensamente el ejercicio de crear la identidad. Y eso hizo también que yo muy tempranamente, ya a los 10, 11 años, estuviera con muchas ganas ya de ser escritor y de poder tener esa vida, que era también la vida que llevaba mi papá, era la vida de enseñar, también de educar, porque estaba muy relacionado también el ejercicio de leer y escribir con el ejercicio también de generar una pedagogía. Entonces yo creo que eso es lo que hizo que a los 13 años ya tuviera las condiciones para poder publicar mi primer libro, que fue muy bien recibido por las personas que en ese momento compartían conmigo espacio en Chillán, porque luego de España nos fuimos a Chillán y ahí yo me empecé a desarrollar ya en círculos literarios, en el grupo literario Ñuble particularmente, pude desarrollar una vida ya leyendo poesía frecuentemente en distintos grupos, y eso fue lo que también me hizo soñar, y yo creo que personas que fueron muy importantes en ese momento, don Carlos René Ibacache, Gonzalo Rojas, Estela Díaz Barín, Sergio Hernández, personas que me motivaron y me incentivaron a soñar con que yo podía ser escritor y que ese sueño estaba ahí y era perfectamente posible dedicarme a la literatura para siempre, y ahí de a poquito se fue cultivando también un sueño de poder venir a Concepción, que era también el lugar donde mi viejito había estudiado. Bueno, parte de su estudio lo hizo acá, otra parte de su estudio lo hizo en Valdivia, pero Concepción era un mito para mí, pues yo conocía todas esas historias de cómo se había formado la cultura en los años 60, en los años 70, todos los sueños que estaban de la mano con el desarrollo artístico y con un proyecto de sociedad, un proyecto utópico, ¿no es cierto? Todo lo que se desarrolló alrededor de la Universidad de Concepción, los movimientos literarios, el TUC, todas esas eran historias que yo había escuchado de mi papá, y yo quería venir para acá, yo quería venirme para Conce para ver cómo era la movida y también poder aportar desde las cosas que yo había vivido a la pedagogía del arte y a la pedagogía de la poesía. Buenísima. Oye, mira lo que tengo acá. Bueno, ahí tenía el librito, po. Ese Sí, justamente está es. el joven Nico. Ah, un bebé. Baby Yoda. Baby Yoda, Es claro. una guagua. Sí, po. Oye, quería preguntarte, bueno, todo esto que tú llevas harto tiempo haciendo poesía y un montón de otras cosas, también sé que estás trabajando en proyectos también relacionados con el rap y con otro tipo de actividades en ese sentido. Me gustaría como preguntarte así como en breves palabras, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa evolución como de distintas líneas de trabajo y cómo eso se ha visto afectado por la pandemia? Mira, la poesía me abrió el camino para poder estudiar el lenguaje de una manera profunda. Yo me vine a estudiar acá pedagogía en español a la U de Conce. Pude cursar estudios de posgrado también en el área de literatura hispanoamericana, de psicolingüística. Y todo ese viaje que hice para tratar de comprender un poco el fenómeno del verbo, me llevó a la música como letrista, y hace aproximadamente ya casi 5 años me dedico a crear letras de canciones. Yo te diría que eso también implicó una relación muy, muy diferente que mía con la poesía. Yo estaba acostumbrado a escribir poemas para decirlo, y la mayoría de mis poemas también, salvo los poemas que publiqué siendo niño en libros, los dije oralmente y se fumaron en el aire, ¿no es cierto? Y quedaron en la conciencia de las personas que estaban ahí. Yo me dediqué por mucho tiempo a hacer poesía oral.
y a tratar de desarrollar esa área que era un poco extinta también en los circuitos a los que yo pertenecía. Había poca costumbre de pensar al poeta como un verbalizador musical, el canto de la voz, que fue musicalizado por un coro. Y bueno, esa canción que se llama La risa del mudo, la pueden buscar en YouTube, que es preciosa, la canción muy, muy bonita, tiene subtítulos ahí para que los puedan activar. Eh, Me abrió un mundo hacia la creación de letras para coros. Y eso hizo también que yo cambiara mi hablante lírico, es decir, el lugar, la voz, la identidad que estaba detrás de mis verbos cambió, porque ahora ya lo que yo decía no era para ser dicho por una persona, que era yo, sino que por mucha gente que estaba cantando Claro. y con instrumentos. Entonces empezó a cambiar mi relación con las sílabas, mi relación con la rima igual. Tuve un reencuentro con la rima, yo acostumbraba a escribir en prosa poética, ¿no es cierto? Rima incidental, a preocuparme más de la música de las vocales, de las consonantes. Y empecé a tener un giro hacia la rima. Y ese giro hacia la rima me permitió empezar a escribir letras de canciones. Y finalmente tuve otro momento que yo te diría que es clave en mi vida, que fue conocer a Benjamín Encina en la Isla Mocha, que es un gran fotógrafo, un querido hermano que descubrí en el año pasado, que fue una sincronía maravillosa que nos unió en esa misteriosa isla, y que hizo que partiéramos un proyecto de fotopoesía que tenemos ya un poco más de un año, donde subimos fotografías de la naturaleza que yo voy desglosando y describiendo con símbolos poéticos. Y bueno, eso lo tengo ahí en el Instagram. Y ha sido fantástico porque también hago en esa poesía con rima. Por un lado, ha castrado un montón de espacios que estaban ahí a punto de aparecer. Ya empieza a aparecer un movimiento gigante. Bueno, siempre ha habido harta movida cultural acá y harta movida de artistas. El under es súper potente, entonces, pero los últimos años ha sido pero súper potente. Entonces yo pensaba que el 2020 se iban a venir hartas actividades debido a la imposibilidad de reunirse, de juntarse y de poder concretar esos proyectos. Apareció también el instinto creativo de reinvención y la resiliencia, y también se crearon nuevos espacios en los cuales también se están desarrollando cosas muy bonitas. Bueno, ustedes mismos son el vivo ejemplo de que se puede, y sobre todo con unión y con trabajo colectivo, con el cariño que le ponen a todo lo que hacen. Se puede, a pesar de toda la dificultad de la autogestión, que es una tristeza en Chile, porque se hace muy buen arte y un arte de muy alto nivel en una condición súper precaria, y no es valorado como un trabajo tampoco. Entonces, como todavía no está la situación siquiera para hablar de lo público respecto de lo importante que es el resguardo, el cuidado del arte para el espíritu de un pueblo, y como ese espíritu también está tan relacionado, como sabemos, después del estallido, y hemos evidenciado con la pandemia, al tema económico, ¿no es cierto?, al mantener los privilegios de este grupito que se raptó Chile, ¿no es cierto?, desde el golpe. Bueno, tenemos un problema grave ahí, y yo te diría que la pandemia ha visibilizado todo eso, y a mí me da mucho gusto de que se haya producido, no la pandemia, sino una conciencia en este periodo de lo importante que es la unión, y también de lo importante que somos los artistas y las artistas para visibilizar esos mensajes. Yo creo que eso me alegra bastante, de que el arte esté, por lo menos en ciertos sectores, generando un proceso de reconcientización de la vida. Y la contención social igual que se deriva de justamente todo eso que está ahí, que son emociones, que se traducen en palabras o música o lo que sea. Sí, Claro. de todas maneras. Oye, Nico, casi empezamos ya con el concierto online. Vemos el primer poema. Démosle, estoy intrigado. Mi nombre, Nicolás, hijo de la bruja y el librero, hermano menor de dos, orgulloso regalón. Nací amnésico y rehabilitando, hipnotizado por todas las emociones de mi familia. Innato en el misterio las persigo,
los observo, las destilo, los derrito, las enfrío, los hiervo. Tarareo voces hasta quedarme dormido. A todo le hago cariño para que sienta mi presencia alucinada y confío en descubrirme algún día en el dialecto que convoca a los insectos a crecer de los panales una higuera. Nada lo descarto, no me alcanza, no podría. Y cuando el triste viene y me amarga el vientre, no corro ni me asusto, lo deshojo hasta otoñarle sus tormentas y que sean mis abuelas las que limpien mis ascos. Aprendí incluso antes de todo lenguajeo y voz del verbo a saborearle las ganas a la extraña forma terrícola. A nada me puedo acostumbrar y así la poesía llegó, por no poder dejar de oír la rareza de mi propia voluntad. Hoy persigo en familia milagros domésticos que mis ojos verdes cuidan como eclipses dorados de mares en sol azul. No vaya a ser que despierto de calcio gerundio, perdido en la rabia sin tregua, no terminen de amanecer jamás mis lúcidas pesadillas. Barría, chilote, cuático y acuático, isleño, delfinesco, mago A2 positivo, utópata, viajero caminante, filósofo oral de toda calaña, vanidoso pillado en coqueta travesura, adicto a la copucha mística y a la sorpresa ajena, nacional de las patrias de la recta provincia, bailarín telúrico, primogénito de algún volcán desolado en llamas, burbujeador de magma verde, consolado en inviernos de 1000 años, patagón de viento violento y milenaria caricia, sobre el cráter levitaré apenas pueda. González, vasco, sangre de limón, devorador de tiempo intraterrestre, meigo B3 negativo, carcajeador de coincidencias silenciosas, animal de patria cósmica, tenaz a lo porfiado en la fe, cocinero agradecido y temeroso de la sal, exiliado de la vergüenza, heredero intuitivo, alado en el desastre, nómade hasta llegar al amor, que soy yo mismo, cantándole los ojos a la tigresa que me hizo huemul. Bajo el lago respiraré cuevas con ella. Mochini me dicen, será por la guerra que preparé desde la placenta, será por la mocha, refugio glaciar del joven diluvio, templo austral de las ballenas, mansión natural de los corsarios, cementerio de machis que me llaman. Oye, justo para complementar la historia que nos contabas de tu vida como poeta, viene esta especie de autorretrato literario. ¿Cómo se llama esto? ¿Como autobiografía? Sí, es una autobiografía. Es también, en cierto sentido, una especie de arte poética, este tipo de arte donde uno define su relación con la poesía. Aquí está descrito con la vida, pero igual de alguna manera yo lo siento como un arte poética, la verdad. Y es para mí muy, muy hermoso poder identificar a través de imágenes y a través de metáforas y de cadenciosos significados la relación que tengo con mi familia, que es una relación muy bonita, muy, muy amada, muy cuidada por cada una y cada uno de nosotros. La relación con Raquel, también con mi esposa, que es también mi familia, cómo a través de este encuentro con ellos y con ella, finalmente se ha desplegado en mí la posibilidad de nombrar. Yo creo que esa reunión de recuerdos, de viajes ancestrales,
que como parto ahí diciendo en el poema, tienen que ver con una especie de amnesia. Yo creo que nacemos con una falta de conciencia respecto de lo que ha pasado en nuestra familia. Y yo creo que esa búsqueda de poder comprender la vida de mi familia fue lo que a mí me hizo amar la poesía, porque creo yo que la poesía está muy relacionada al mundo emocional y de los sueños. Y creo yo que a través de los sueños he podido también irme dando cuenta de un montón de cosas. Los sueños como llaves para volver a relacionarse con ciertas personas, los sueños como puertas para entrar hacia pasados incógnitos y de repente que han quedado derruidos en esta falta de conciencia de esta manera de vivir también, que yo creo que la pandemia ofrece esto que llamado en alguna otra ocasión la noche del murciélago. Es el momento para volver a mirar esa manera en que tenemos de no apreciar la vida que nos precede y sobre todo la importancia de los abuelos, de las abuelas. Yo creo que justamente el hecho de que sean ellas y sean ellos los que se ven más afectados en este periodo es como lo más doloroso y lo más terrible, el abandono, la incapacidad que tenemos de darle valor a esa experiencia, de darle un lugar de privilegio a esa memoria que en todas las familias está. Y por eso creo yo que es tan importante la poesía, no solamente como arte y como expresión de una disciplina creativa, sino la poesía como un momento para poder viajar a lo más hondo de nuestras emociones ancestrales y poder descubrir en ese viaje una ruta de lo que uno tiene que hacer, de lo que uno tiene de hacia dónde uno tiene que caminar y cómo sanar también muchas heridas que son parte de un arrastre milenario. Entonces, yo creo que ese poema es el intento también de poder nombrar esa búsqueda hacia atrás, esa búsqueda hacia adentro, esa búsqueda hacia los muertos, hacia las muertas, que nos permiten estar aquí. Veamos el segundo. Al siguiente, sí, no, al siguiente. Ya, démosle al siguiente, entonces. Las campanas de la paz. A orillas del sueño lúcido, olvidada y creciendo, donde los párpados saborean diminutas noches. Ahí, donde se abren los ojos como preguntas, como certezas, buscada entre tincadas, despierta el hondo apetito de la memoria, la utopía. Soñar con otros mundos cuida la sed luminosa del nuestro, donde la humanidad imagina diluvios sobre los desiertos y fosilizadas semillas florecen en un pacto con el mar. La utopía es como los ríos subterráneos que templan el músculo vegetal bajo las pampas calientes. La utopía es el viento sur, ávido, lúdico, intrépido, trepadora de volcanes la utopía. A 484 años del inicio de la guerra de Arauco, a 106 años del inicio de la guerra mundial y a 47 del golpe fascista cívico-militar, las fuerzas mágicas se reorganizan en las aldeas del sur. El exilio, la matanza y la tortura abrieron el hambre de la esperanza desollada, desoída, y en el nido de la conciencia los huevos negros no callarán la voz del trueno.
la oscura crueldad planificada y alevosa. No pudo apagar la raíz del rayo. El precio atroz del erotismo satánico quedó girando y a milímetros de desaparecer, la utopía florece como un verde sol. Bajo los ecos inmortales de Allende y Lautaro, de Janequeo y Mistral, de Víctor y Violeta, comenzó por fin la marcha de los pingüinos australes y ya no hay vuelta atrás. Las ballenas despertarán de su noche honda, el puma nacerá hermafrodita, los lobos le cantarán otra vez a la madre mar. Naturaleza antigua tromba en el arroyo de Pencopolitania. Recordaremos en sueños las vidas de nuestros muertos y muertas, nos hablarán entre siestas. Ahora el espantoso fuego negro palpita otra vez bajo el macho. Los caníbales intentarán detener el oleaje surreal, pero el volcán azul ya bendijo al tritón y a la sirena, y no podrán parar el verbo de los espejos calientes. Palpitará de nuevo el corazón del mundo, bombeará bosques mamiferiados, limpiaremos con ardiente calma y valiente paciencia. Sonarán las campanas sobre el quinto silencio y descansará la tierra. Los pillanes conversan bajo el agua para que las armas vuelvan a la forja. Todas las islas panjearán. Cruzará un cometa viviente sobre la más linda fiesta de ancianas y niñas, porque a 47 años del sangriento apagón, la utopía sigue intacta, gira en la mirada como música, nuevos ojos de paz. Y no podrán parar el verbo de los espejos calientes. Oh, Tremendo ese verso ese, me quedó ahí. Oye, este sí. está muy relacionado con la época que estamos, con el aniversario de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, este texto nace en pleno estallido social. A días del estallido nos juntamos con un grupo de artesanos del verbo, con Sadi Ramírez, con Tito Bruno y con Walpen Suárez, a armar una bandada de palabreros que se llama Artesanos del Verbo. Y bueno, creamos en un tiempo maratónico, fue fulminante y largo, un trabajo de producción de un EP que se llama el reloj de los sueños, que ustedes pueden encontrar ahí en distintas plataformas, y que tiene como carátula también el incendio del Sodimac, sacado desde la Universidad de Concepción. Y bueno, este texto introduce el EP y busca de alguna manera evidenciar la raíz de los males del estallido también, ¿no es cierto? Y cómo la guerra desplegada desde la guerra de Arauco, las guerras imperiales y luego la dictadura militar, el golpe fascista cívico-militar, construye toda una manera de ser, una manera de sentir, una manera de vivir, explotando la tierra, explotando a la clase trabajadora, explotando a través de un erotismo satánico que está descrito ahí también, que a mí me parece fundamental para entender ese periodo y que tiene que ver con la importancia que tuvo la tortura y la tortura sexual y la violación. Todavía hay mucho que hablar sobre esos temas. Yo creo que poco se ha dicho realmente sobre el trauma que experimentamos. Yo creo que
que nosotros que tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones, de comprender lo que pasó en la historia. Tenemos que hacernos cargo de mirar hacia atrás sin tabú, sin el tabú con el que se trató este tema por tanto tiempo, sin esa también enfermiza indolencia de decir que no, que esto hay que superarlo, que no hay que abrir los rencores del pasado, que no hay que seguir revolviendo la herida, cuando todavía hay personas, hay madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, cuando todavía hay personas vivas que saben dónde están las osamentas, o por lo menos saben dónde fueron asesinados y desaparecidos un montón de personas, y están ahí pasando piola. eh, y vivimos también en un país muy enfermo en ese sentido, porque hemos permitido que las mismas autoridades que hoy día nos dirigen y que por todas estas décadas más encima han robado, han generado un rapiñaje del Estado, ¿no es cierto?, a través de una hipnosis donde dicen ellos que el mundo privado es más eficiente, ¿no es cierto?, y por debajo están ahí, ¿no es cierto?, coludiéndose con empresas donde ya ni siquiera la gente en el Congreso, los senadores y diputados, tienen la capacidad de poder organizar las leyes que se rigen, llegan dictadas por correo electrónico desde los escritorios de las gerencias. Y más encima, todo esto que tiene que ver con la Constitución y que tiene que ver con pensar ¿no es cierto?, en un mundo donde podamos cultivar la paz social, pensada también desde observar cómo estas fuerzas, ¿no es cierto?, represivas, la violencia policial como una fuerza, y la violencia militar como una fuerza que hay que cuestionar, y yo creo que no solamente cuestionar de parte del mundo civil, sino que también cuestionar de parte del mundo interno, desde Carabineros, es decir, que ¿cómo es posible que la tortura sea algo que sea tan normalizado? Que la violación, que la matanza, que la mutilación de ojos sea como un producto de la protesta social. No, es que están muy violentos. Cuando en realidad lo que tenemos es una sociedad a la que se le ha hecho mucho daño, a la que se le ha torturado y se le ha impedido hablar siquiera de esos temas. Y a la hora de pensar en un mundo nuevo, quieren más encima las mismas personas que están promoviendo una violencia general en la sociedad, hablan de paz. Entonces es muy enfermo eso. Yo creo que si se quiere construir la paz, esa paz se tiene que construir desde la memoria y desde el reconocimiento y desde la justicia. Si no se logra hacer eso, entonces esa paz que tratemos de crear va a ser una paz simulada. Y ya sabemos lo que ocurre con las paz simuladas, ¿no es cierto? No, Por no darle... No existe. Por no darle cara al problema real, tuvimos un estallido social. claro. Porque finalmente el estallido no es solamente que la gente se cansó no, es que por mucho tiempo hubo una clase política, ¿no es cierto?, y una clase empresarial impidiendo las transformaciones mínimas para poder vivir en un país siquiera con un grado básico de dignidad. Entonces yo creo que ahí es interesante observar que esta Constitución está alrededor bordeada de sangre, de tortura, de gritos, ¿no es cierto?, de desaparecidos, de personas dinamitadas en el desierto, de personas arrojadas de aviones. No hay que olvidar eso, no hay que olvidar que para implementar la Constitución que hoy día nos rige y que nos llevó al estallido social, se tuvo que controlar al pueblo a través de una violencia sexual, una violencia mental, una violencia física. Entonces yo creo que a mí esos dos mundos colapsan en uno, y bueno, ese fue también el intento de hacer ese texto, de reconocer y de que no pase piola de que esto es, oye, sí, mejor creemos una nueva constitución. No, porque la constitución que tenemos se forjó en un nido de huevos negros y podridos. Claro. Sonarán las campanas sobre el quinto silencio, como decían tu poema.
Claro, claro, y yo creo que el pacifismo tiene que ser una búsqueda y tiene que ser nuestra utopía. Yo confío en eso, pero para que eso ocurra hay que reconocer lo que ocurrió y hay que darle paz también y Claro, tranquilidad a esos espíritus de los vivos y de los muertos que tuvieron que soportar un dolor tan grande y que tuvieron que pagar el precio de los hábitos del rey, pues, ¿no es cierto? Que son los hábitos que hoy día están en la meritocracia y que están en el fondo también de una cultura del emprendimiento que lo que hace también es engañar a la gente, porque mira cómo está el planeta con esa cultura del emprendimiento. claro. Tremendo, tremendo tema. Nos daría para conversar. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a conversar con ustedes sobre este tema más adelante, pero no se lo pierdan. Se viene. Así que atentos a las redes de la esquina rosada. Sigamos con el siguiente poema. Démosle. Nocturno arcoíris, para Pedro Umire. En las tierras elevadas del desierto, viejos mares disecados entreabiertos, fantasmean murmurando antiguas almas, invisibles como el calcio del aliento. Ahí despierto en insaciable caminata, recopila voz memoria en movimiento, un chamán que va hilvanando el firmamento con un hilo de agua, sal, sol, cuarzo y plata. Con sonido que dormita del camino, como nube tras el cóndor de montaña, flota hondo con el cuerpo revertido e invertido teje luces como araña. Susurrante en doble tacto enmascarado, huracán que ha serenado su silencio, canto quinto cunde cuentos que conversa con la cruz que cruza todo el firmamento. Olvidado antiguo pacto de aire y fuego, nos reúne en la caverna que nos lava, nuestra mano cruel sangraba al infinito, blanca tierra en llanto pleno lo costraba. Cuánto tiempo fulminado de nostalgia, ¿qué le sobra al cielo que hemos contraído? Unidos en el fondo de la cueva, fundidos con el fuego del refugio, palmalada somos verbos de cariño ante el juego de una vida en sortilegio. En ventanas convirtamos los arpegios de las niñas y los niños su esperanza, enseñaron que con poco siempre alcanza, que la gula frente al hambre es sacrilegio. Salvaje es el reverso del espejo, pesadilla es solo el sueño que no tranza. Frente al cielo de la noche más desnuda, volverán a bendecirnos la mirada, cuando el ojo resucite la fragancia de la leche que en el cielo se refleja. Si el instinto se hace luz en la cosquilla, sol de invierno en germinada maravilla, viejos sueños palpitados de distancia volverán a desvestirnos las canciones, tarareadas por nocturnos arcoíris del sonoro corazón de la galaxia. Pedro Mire. Pedro Mire, don Pedro. Don Pedro fue un hallazgo maravilloso en mi vida, gracias a Pedro Curmi, su hijo, que le mando muchos cariños, muchos saludos. Él está actualmente en Alemania estudiando su doctorado en estrellas. Y bueno, don Pedro fue una de esas figuras clave que lo transforman a uno en su manera de sentir, de mirar. Él es un poeta vernacular, un poeta aymara, un gran poeta chileno que sufrió como tantos otros y tantas otras el rezago, ¿no es cierto?, de un reconocimiento genuino. Él estudió en Santiago, estudió lingüística, estudió pedagogía, trabajó como profesor,
desarrolló un trabajo maravilloso de recopilación y cuidado de la memoria aymara a través del verso cantado y el verso dicho, ¿no es cierto?, recitado con un instrumento. Una maravillosa persona que falleció hace poco tiempo atrás, hace un par de semanas atrás, y que a mí me dejó una profunda enseñanza respecto de lo importante que es esa mirada, ¿no es cierto?, esa mirada primordial, esa mirada elemental, que se conecta con la naturaleza de una manera genuina, no para alabarla, no para describirla en su magnitud y en su belleza, sino para dialogar con ella, para conversar verdaderamente con la naturaleza, dándole la oportunidad a la naturaleza de ser un espíritu y de tener una manera de ser propia, esa forma que él tenía de expresarse, de mostrar también una poesía que se conectaba con lo más simple y que tenía un respeto sagrado por el agua, un respeto sagrado por la convivencia, por el canto, por la celebración común. Yo creo que eso es lo que más me parece relevante, no solamente de hablar de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, en el respeto de su autonomía, ¿no es cierto?, de que tengan los espacios, de que se les devuelvan las tierras que se les arrebataron, sino también en el cómo desde el mundo chileno, ¿no es cierto?, somos capaces de aprender de los pueblos originarios, de esa conexión con la naturaleza, que seguramente también está muy relacionada con salvarnos, con poder salvar esta humanidad que está muy cerca de un gran precipicio, ¿no es cierto? Yo creo que la pandemia también es el producto de esa acumulación del abuso que hemos ejecutado y de la incapacidad que tenemos con dialogar con la naturaleza. Entonces, don Pedro, un gran valor de la poesía chilena, un gran maestro y al cual le mando todos mis cariños. Seguramente está aquí con nosotros y está cuidando también el verbo terrestre desde alguna dimensión, ¿no es cierto?, de alguna sonora galaxia. Oigan, amigos y amigas que nos han estado escuchando todo este tiempo, estamos ya a puertas del último poema de este concierto online de Nicolás Barría. ¿Te tinca si lo vemos y después lo comentamos y nos despedimos del público? Démosle. La ciudad detrás del ojo. Si al arriero lo siguieras lentamente, aprendiendo su camino sugerente, en invierno encontrarías cueva ardiente, y fuera el viento te hablaría del naciente. Si en vez de galopar fueras paciente, dando tiempo a cada espacio suficiente, perderías tanta sed intrascendente, y volvería al fin tu cuerpo a estar presente. Si miraras hacia el centro de la fuente, donde el chorro aún de nombre es inocente, hundirías bajo el agua viejos puentes, y animal serías trueno de repente. Si durmieras con pestaña efervescente, bufarías en el charco que no miente, flotarías en laguna transparente, y cristal serías vértigo viviente. Hallarías tras los rostros recurrentes vivo sueño del pasado que te aliente, pesadillas que te digan ya detente, y fuerzas nuevas entre árboles de gente. Correrías con el grito del infante a abrazar aquella abuela nunca ausente, bordarías su reflejo en tu simiente y sabrías que el perdón sigue vigente. Se uniría todo el tacto de tu frente en fiero fresco fuego azul turgente.
oirías sinfonía del hirviente, y soledad no habría más ni penitente. Salva al pueblo que te habita sin regente, calle casa del camino una corriente, seto el aire invisible y elocuente, espora que oiga todo transeúnte, y con el brillo del asombro ante el instante, vibra en mudo resplandor tu metamente. Tu metamente. Oh, tu Tremendo metamente. final, man. Como que ahí suspendida. Sí, bueno, esa idea apareció en un curso, en una asignatura que tuve el honor, el placer de hacer en la U de Conce, que se llamó La ciudad detrás del ojo, y que fue una asignatura de comprensión y producción de texto, de escritura, a través del cine y de la literatura y de la poesía. Y, y una de las máximas ahí que quedaron en toda esa búsqueda que duró varios años, cerca de 6 años, pude hacer ese curso en la U, tuvo muchos momentos muy hermosos, le mando muchos cariños a todos y a todas las estudiantes que pasaron por ese curso, que para mí fue súper inaugural, yo acababa de egresar, para mí fue un primer momento de mi labor como profe, entonces muy, muy importante. Y esa idea de la metamente tenía que ver con esta noción, esta intuición, ¿no es cierto?, de que el universo en su conjunto está consciente. Y de que la manera de ser de nosotros, ¿no es cierto?, así como uno ve, ¿no es cierto?, el plumaje de ciertas aves o la manera de ser de los contornos de ciertos insectos o la manera en cómo se disponen ciertos pétalos de las flores, ¿no es cierto?, habla del entorno en el que habita y de las interacciones con el resto de los seres vivientes en un ecosistema que como decíamos delante, son espejos ardientes, ¿no es cierto?, que reflejan, son espejos encantados que reflejan y que crean su propia manera de ser, reflejando en esa búsqueda, ¿no es cierto?, por los ecos de los cuerpos. La pregunta que nos hacíamos en ese curso y que quizás puede ser interesante compartir y que está muy relacionada con ese poema, es ¿por qué los seres humanos imaginamos? ¿Por qué los seres humanos tenemos voz interior? ¿Reflejo de qué es eso? ¿Qué está reflejando esta manera de ser del ser humano? ¿Cuál es el espejo previo en el cual se vio este animal, ¿no es cierto? Este animal del espíritu. Y esa pregunta era fundamentalmente la que estaba detrás del concepto de metamente y que estaba basada en esta idea de que si los humanos y las humanas somos creadores, creadoras, entonces quiere decir que este universo también es un universo creador. Y eso es la metamente, una manera de nombrar aquello sin nombre, ¿no es cierto? Claro. Aquella indeterminada fuerza creadora, creativa, que persiguen las religiones y que buscan con mucha sensibilidad, yo creo, las artistas y los artistas, a su modo, a su manera, y por eso tiene ese nombre también tan científico, para no darle ninguna connotación en ninguna dirección, sino que sea un guante universal. Claro. Wow. Tremendo concepto. Yo creo que hay que darle muchas vueltas a eso porque da para mucho. Pero bueno, Buenísimo. ha sido una hermosa jornada junto a Nicolás Barría, nuestro último concierto online, esta vez un poquito distinto con la poesía, las palabras, las reflexiones de Nicolás. Nico, ¿cómo te puede encontrar la gente en Instagram o en Facebook? No sé qué red. Nico Barría Poeta, me pueden encontrar ahí en Instagram, estoy publicando mis cosas. También si buscan Nicolás Barría González en YouTube, tengo gran parte de las cosas que he hecho en el último tiempo. Y bueno, siempre estoy organizando actividades y por supuesto me van a ver también en la Esquina Rosada, donde ahora desde hace poco tiempo
he tenido el agrado de poder trabajar y colaborar con ustedes. Para mí un honor. Así que, sin duda, a través de la esquina me van a encontrar. Genial. Ya pues amigos, amigas, amigues que nos están viendo el día de hoy, muchas gracias por haber participado junto a nosotros de esta segunda temporada de La Esquina Rosada en tu casa, en este nuevo formato. Prepárense porque estamos pensando ya en la tercera temporada. Vamos a dar un pequeño receso, sí, para hacer todo bien, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por ver, muchas gracias por darle me gusta, compartir y suscribirse. Chao.